stop indica que son las 10:30 y todos los miércoles vamos aprendiendo un poquito más de cómo es el funcionamiento de un centro de salud y en particular un centro oncológico. El tema de hoy de Transformando Realidades es farmacia, recepción, almacenamiento y elaboración de medicación oncológica. Para ello tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó la presencia de la farmacéutica María José Guglielmone. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder explicar un poquito de lo que hacemos en la institución con respecto en el día de hoy para todo el trabajo que realizamos en el servicio de farmacia. Justamente cada miércoles vamos aprendiendo un poquito lo que es específicamente cada función que cumplen los profesionales en el centro, y hoy nos toca hablar acerca de la farmacia y qué rol cumple el profesional farmacéutico en el tratamiento del cáncer o un problema oncológico, digamos. Bueno, nosotros en el centro oncológico somos 2 profesionales farmacéuticos que estamos trabajando en este momento. En el equipo de farmacia también trabajan, tenemos un técnico de laboratorio y también el personal de enfermería que apoya permanentemente a nuestra labor. Y bueno, la tarea en sí del farmacéutico en la farmacia oncológica tiene una función, tiene un papel muy amplio, desde garantizar la calidad de la procedencia de toda la medicación que ingresa a la institución, como también participar en la recepción de esta medicación, almacenamiento, un control de calidad adecuado, el almacenamiento como corresponde, la elaboración de las mezclas oncológicas, que es una de las labores más importantes que realizamos. También participando en lo que es la gestión de residuos, que es un dato no menor. También todo el tiempo estamos realizando la asistencia con respecto a lo que es la infraestructura del área donde se produce la elaboración, la reconstitución y dilución de estos fármacos que luego se administran en el hospital de día, ya que todo este equipamiento es muy importante. Y permanentemente se realizan calificaciones y demás para poder garantizar la buena elaboración de estos medicamentos. Cuando los primeros programas, las primeras ediciones, estaba la directora Ingrid y nos contaba que es toda una tecnología, es como entrar a la NASA, nos graficaba un poquito para que el público en general, la audiencia en general, supiera el trabajo que realizan. ¿Y cómo adquieren la medicación oncológica y de dónde proviene, digamos, ese medicamento? Bueno, la medicación que nosotros recibimos en el centro oncológico, ya que se atienden a pacientes con y sin cobertura médica, la recibimos de diferentes lugares. Nosotros participamos en forma muy activa con respecto a la adquisición de los medicamentos, fundamentalmente de la adquisición de los medicamentos de aquellos pacientes sin cobertura médica. El requerimiento de estos medicamentos se hace en forma semanal en el centro oncológico. El pedido y los formularios lo completan los médicos oncólogos y junto con el personal de asistente social se reúne toda esa documentación, se hace un control exhaustivo de farmacia y el pedido sale hacia el Banco Provincial de Drogas Oncológicas que se encuentra en el Hospital Vidal de la provincia de Corrientes. Desde allí nos envían la medicación al servicio de farmacia del centro oncológico, donde generalmente llega un alto porcentaje de lo solicitado. Y en caso de no contar con un stock o enviarnos una negativa respecto a la medicación que es del Banco Provincial, lo que se hace es cargar al paciente en un sistema informatizado de Nación, que es el sistema SISA, donde se carga toda la documentación del paciente. Este trabajo lo hacemos desde el servicio de farmacia con el acompañamiento de los médicos oncólogos y se reúne toda la documentación del paciente, se la carga y se envía el pedido, que es un trabajo en conjunto que hacemos desde la institución con el personal de farmacia central del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes. Se eleva este pedido 2 veces al mes al Banco Nacional de Drogas Especiales, donde ellos también nos envían la medicación a farmacia central y de farmacia central al centro oncológico. En caso de que ese Banco Nacional de Drogas Especiales no posea esta medicación, nos envía también una negativa, al igual que el Banco Provincial, y allí se va a otra instancia que sería el DINADIC, que es la Dirección Nacional de, Dirección Nacional de Asistencia Médica Directa. Directamente en el DINADIC también se eleva toda una documentación que la reunimos junto con el Servicio de Asistente Social porque tiene que participar, o sea, tiene que estar todo
avalado por el paciente y obviamente que todos los formularios elaborados por el médico oncólogo, y se envía un expediente a Farmacia Central, también del Ministerio de Salud de la provincia, y se eleva toda la documentación a Nación. Y desde Nación se comunican con el paciente cuando tienen lista su medicación. Lo importante de todo este circuito, que realmente lo hemos ido puliendo y mejorando en el transcurso de estos años, es que todo este trámite anteriormente lo hacía el paciente. El paciente tenía que ir con sus formularios al Banco de Drogas Provincial. Todos los pacientes de Cursucuatía tenían que viajar a Corrientes para pedir la medicación, o por ahí lo hacían pidiéndole un favor a un familiar o a alguien que fuera a Corrientes. Y también con respecto a cuando la medicación no tenían disponibilidad en el Banco Provincial, tenían que hacer la gestión en Nación y era personal el retiro. Esta gestión la hicimos junto con la farmacéutica del Banco de Farmacia Central del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. Fue una cuestión que nos costó bastante, lo hicimos en conjunto para lograr que la medicación venga al Ministerio, Farmacia Central del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, y que de allí venga al centro oncológico. Y con esa gestión lo que se logró es evitarle al paciente que tenga que viajar a Buenos Aires y traer esa medicación, que no solamente a veces es medicación peligrosa, sino que también que es medicación oncológica, que es medicación peligrosa, sino que es también medicación que lleva cadena de frío y para que el paciente no tenga que transportarla por sus propios medios. Sí, justamente eso te estaba por preguntar, porque primero facilitaron lo que es el trámite burocrático y aparte la ignorancia propia de un paciente que no estudió lo que tiene que ver con la droguería y la medicina específicamente puntual para un tratamiento de estas características. Pero aparte lo que podía provocar afectando si rompía la cadena de frío o un descuido involuntario propio de un paciente que quiere su medicamento, que está en una situación del vamos, de vulnerabilidad. Exactamente. ¿Cómo es el traslado, el cuidado de la cadena de frío de esos medicamentos? Bueno, los medicamentos, justamente hay algunos medicamentos que llevan cadena de frío, otros medicamentos que no, que tienen temperatura, se los pueden almacenar a temperatura ambiente, que se los deben almacenar al abrigo de la luz. Por eso todo este circuito logístico de la medicación nosotros lo que intentamos realizar es que no salga del circuito normal de distribución. O sea, que desde las droguerías venga a farmacia y que de farmacia llegue a la institución donde nosotros realizamos el almacenamiento adecuado de esta medicación. O sea, lo que se busca y lo que se está logrando de a poco es que evitar la manipulación del paciente antes de su administración. O sea, que la medicación llega al paciente directamente cuando se la tiene que administrar o la tiene que realizar su tratamiento cuando es en esos casos que es medicación oral. Con respecto, por ejemplo, con respecto a la medicación de las obras sociales, nosotros también hemos logrado, por ejemplo, las otras farmacias reciben la medicación en farmacias oficinales y nosotros todo el tiempo educamos al paciente y les enseñamos, les decimos que traigan la medicación inmediatamente al centro oncológico, que no la dejen en su hogar, que no la coloquen en su heladera, si bien los educamos permanentemente con respecto a que lean si se almacena entre 2 y 8 grados, que sería la temperatura de heladera, y que no los dejen a temperatura ambiente, que la conservadora de Tergopol es un tiempo límite que les va a conservar el medicamento, por eso se les aconseja que reciban de la farmacia a la que les envía la obra social y los traigan inmediatamente al centro. Por eso también hemos logrado con la obra social de la provincia de Corrientes, con el Dioscor, que un alto porcentaje de los pacientes que reciban su medicación por la obra social de la provincia llegue la medicación directamente al centro y nosotros lo almacenamos como corresponde. Y avisamos a través del servicio de admisión al paciente para que venga a retirar su medicamento. Por eso las condiciones tanto del transporte como del almacenamiento deben ser, tiene que ser un sistema totalmente controlado y se tiene que garantizar que ese medicamento no haya sufrido fluctuaciones de temperatura. Por eso nosotros, tanto para el transporte como para el almacenamiento, tenemos controles determinados.
Con respecto al almacenamiento que tenemos de la medicación en el centro oncológico, tenemos un sector exclusivo para este tipo de medicamentos. Se los almacena por paciente en contenedores rígidos y tenemos un sistema de data logger que regula permanentemente tanto la temperatura, o sea, no es que regule, sino que controla la temperatura y la humedad tanto del ambiente como de las heladeras que tenemos en ese depósito. Lo importante de este depósito es que no solamente tenemos un registro continuo que determina cualquier tipo de fluctuación que pueda llegar a aparecer, sino que también estas heladeras y también el aire acondicionado de este depósito está conectado al grupo de electrógeno de la institución, o sea que 24 horas va a tener suministro de electricidad, cosa que por ahí en el domicilio de algún paciente puede llegar a ocurrir que se corte la luz, que han sido por tiempos prolongados, y por eso también nosotros podemos garantizar que esta medicación no sale de los rangos de temperatura adecuados que debe tener. Claro, tiene que, justamente lo que vos decís, garantizar que el proceso sea confiable y efectivo para el paciente. Para hablar a la audiencia en general, ustedes reciben los medicamentos y eso tienen que hacer como mezclas, para hablarlo así en lenguaje cotidiano, combinaciones para diferentes tratamientos. ¿Cómo es el proceso de eso? Porque nos contaba Ingrid que se visten con ropa especial. Sí, con equipo de protección. Exactamente, porque tiene un alto grado de toxicidad, tal vez, ¿no? Exactamente. Bueno, hay mucha información con respecto a todo eso, esa pregunta que me acabas de hacer. Bueno, la medicación oncológica, tenemos diferentes tipos de medicación. Dentro de estos medicamentos, para el tratamiento de los tratamientos oncológicos, tenemos la quimioterapia tradicional, que es una medicación altamente tóxica, que justamente es el efecto, el mecanismo de acción que genera es muy bueno con respecto al sitio donde va a actuar, pero también hay que tener muchos recaudos con respecto a la manipulación de esta medicación. Y además, con respecto a la manipulación de esta medicación, nosotros, con respecto a lo que es la elaboración de estas mezclas, cuando nosotros recibimos la indicación médica, lo que se hace desde el servicio de farmacia, los farmacéuticos, hacemos la validación de estas prescripciones, avalando, o sea, verificando cómo la indicación médica, en qué solvente se debe realizar la mezcla y la dosis adecuada, cuántos frascos de los medicamentos tenemos que utilizar para el armado de un sachet final de esta medicación. Nosotros realizamos en esta validación farmacéutica, se evalúan las dosis, se evalúan los tiempos de administración, se evalúa el orden de administración del esquema indicado por el médico oncólogo, y desde farmacia sale en esa validación farmacéutica lo que se llama una hoja de trabajo, que es el paso a paso de lo que tiene que realizar el operador dentro del área limpia, que es donde se encuentra la cabina de seguridad biológica, que es dentro de la cual se realiza la preparación de estos sachets para cada paciente. Nosotros por día estaremos haciendo 20 tratamientos aproximadamente, o sea, se elaboran 20 hojas de trabajo y con esta guía, y cada paciente tiene su canasto que ingresa a la preárea, que es un área restringida por las condiciones que tiene esta área de preparación. Ahí ingresa solamente el personal que va a producir la elaboración y ingresa a una preárea. Son 2 sectores. Esta área de elaboración cuenta con 2 sectores bien diferenciados, una que es la preárea y otra que es el área de elaboración. En esta preárea cuenta con esclusas. Estas esclusas son ventanas de transferencias para incorporar todo el material que se va a utilizar para la elaboración del material, de la medicación, y por una puerta ingresa el operador. Una vez el operador dentro de esta preárea, que es un área limpia, que es un área con presión positiva, que el aire que ingresa a ese sector es un aire limpio porque ingresa a través de filtros EPA y con una presión suficiente que genera una presión positiva con respecto al ambiente exterior. El operador, el técnico, lo que hace en ese área es vestirse, pues se pone todo el equipo de protección personal,
que serían botas, el camisolín estéril, un juego de guantes, barbijo y cofia. Con todo este equipamiento de protección personal ingresa al área de elaboración, que es el otro sector, donde también tiene, está con el aire suministrado en el sector también está dotado de un filtro EPA, o sea que el aire que ingresa a esta área también es un aire limpio, y allí es donde está la cabina de seguridad biológica. Esta cabina de seguridad biológica es un equipo que opera, a diferencia del sector anterior, a presión negativa, justamente porque el operador en ese sector lo que hace es la reconstitución, o sea, disuelve todos los frascos que vienen liofilizados y de estos frascos realiza la dilución en el sachet del solvente correspondiente. Ahí lo que se logra es el sachet con la dosis específica para cada paciente de esa medicación que tiene que administrarse. Allí se etiqueta el sachet correspondiente para el paciente y esa medicación sale de ese sector para luego ir a hospital de día, donde va a ser administrada esta medicación. Justamente me decías hoy, cuando hablábamos del transporte, de la cadena de frío, ese protocolo de seguridad que exige, digamos, este tipo de atención, y me estás hablando de la actividad que haces en esa área. Me imaginaba, para graficar un poquito, en algunas series donde se vean los científicos trabajando en sectores herméticos, y que a veces, bueno, en la serie siempre pasa algún desperfecto y si se libera algún, no sé, químico, puede correr riesgo inclusive el que está manipulando ese medicamento. Ustedes tienen, como me está describiendo, un protocolo muy exigente de seguridad, ¿no? Exactamente, justamente esta cabina de seguridad biológica lo que hace es todo el posible vapor que se libere en la preparación, porque obviamente que son drogas altamente volátiles, o sea, el operador está totalmente protegido. Justamente estas cabinas de seguridad biológica lo que hacen, la gran importancia que radica en estas cabinas, es que protege no solamente al operador, sino que también a la muestra, que es una muestra estéril, y también al medio ambiente, porque todo el vapor generado en este sector, al tener una presión negativa, absorbe todos los tóxicos que se puedan llegar a producir en la elaboración. De esa manera el operador no está expuesto y tampoco la muestra, porque eso es absorbido por la cabina de seguridad biológica, y a su vez cuando salen estos vapores al exterior también hay otro filtro EPA que genera la captación de todos los tóxicos, evitando que contamine el medio ambiente. Por eso, con este tipo de equipamiento, lo que nosotros logramos, ya que elaboramos muchísima medicación, se reconstituye mucha medicación por día, lo que se evita es justamente la contaminación también del medio ambiente, que es algo muy importante que tanto el Centro Oncológico como la Fundación se lo ha tomado muy en serio desde que abrimos las puertas del centro, con respecto no solamente al tener un equipo como es esta cabina de seguridad biológica que nos garantiza la protección, como ya hablamos, tanto de la muestra como del operador y del medio ambiente, sino que también con el tema de la gestión de los residuos. Nosotros en el centro, toda esta medicación, todo esto que se elabora y que luego va a hospital de día y se administra a los pacientes, luego se lo coloca en contenedores rígidos para evitar la contaminación con el exterior y en bolsas amarillas, que son las bolsas para residuos peligrosos, que tienen un micraje determinado porque son muy resistentes, y todos estos residuos se los colocan en un lugar separado de la institución y el transporte de la municipalidad, habilitado para tal fin, los lleva a un lugar alejado de Curuzú, que está en Plamares, donde se gestionó también con la empresa que hace el tratamiento final de estos residuos. Se puso un contenedor que está refrigerado, allí se colocan todas las bolsas hasta que la empresa encargada del tratamiento final de estos residuos los retira por ese sector y los lleva a la ciudad de Goya, donde se encuentra la planta de tratamiento, y allí se los trata a altas temperaturas en un horno pirolítico, dándole disposición final a estos residuos. Nosotros, con toda esta gestión de residuos,
nos inscribimos en el ICAA, que es el Instituto Correntino de Agua y Ambiente. Estamos inscritos como generadores de residuos y realizamos todo como corresponde para no contaminar a nuestro CRUSUP. Claro, sí. La verdad que es un protocolo estándar, digamos, que garantiza el cuidado del ser humano y del medio ambiente. El filtro EPA, ¿qué significa la sigla EPA? EPA es un filtro de alta eficiencia que lo que hace es retener el 99,9% de todas las partículas que atraviesan a través de este filtro. Claro. Es un filtro de alta eficiencia. ¿Me hablaste de una atmósfera positiva primero? Sí. Que es un aire puro, sería. Exactamente. O sea, nosotros lo que generamos en la preárea es un sector de presión positiva para evitar que ingrese cualquier tipo de contaminante desde el exterior a este área. Por eso es un área totalmente restringida. No, que adultere, digamos, el medicamento. Exactamente, exactamente. Y después justamente lo que se hace acá es crear un ambiente limpio para que luego en el área de elaboración, que es donde está la cabina, se genera lo contrario, una presión negativa, que justamente lo que hace es absorber, y lo que absorbe es la posible volatilización de lo que sea tóxico en la reconstitución del fármaco, pero el ambiente alrededor de esta cabina es un ambiente limpio, es un área limpia, una sala blanca, digamos. Sí, sí. Uno al escucharte hablar se imagina, como te decía, las películas, y esto está acá en Curuzú. Está acá en Curuzú. Un protocolo de seguridad, me imagino, como me decías, también un área restringida, solamente ciertos profesionales pueden acceder a ese lugar. Así como el doctor firma su derecho, digamos, su responsabilidad en actuar, ustedes también tienen una responsabilidad importante, digamos, en cuanto a esto, ¿no? Sí. Inclusive legalmente deben tener su ¿cómo se dice? Importancia, ¿no? Sí, nosotros estamos matriculados como cualquier profesional de salud, y bueno, lo importante también en el centro que somos parte de todo el circuito del equipo multidisciplinario de la institución, porque participamos activamente realizamos un comité de farmacia donde nos interactuamos con todos los profesionales de la institución. Y nada, con respecto a, por ejemplo, la cabina de seguridad biológica, justamente lo que estábamos hablando, se realiza una calificación anual, que eso está dentro de lo que es la reglamentación y la normativa a nivel nacional, que es una resolución que es la 580, en la que nosotros nos respaldamos, donde garantizamos con esta validación y calificación que vienen ingenieros es un servicio terciarizado, donde nos dan un certificado de que la cabina de seguridad biológica funciona en condiciones adecuadas. Nosotros, si bien tenemos un ingeniero que trabaja con nosotros, el señor Francisco Bullati, que él controla permanentemente todas las variables del área limpia y también de la cabina, cualquier tipo de inconveniente que tenemos, él está todo el día en el centro para poder ayudarnos. Este tipo de calificación se terciariza para tener un certificado validado, digamos. Y estamos también hablando de algo microscópico, ¿no? Por eso el ingeniero debe tener algún escáner también para ver las pérdidas bioquímicas, ¿sería? Exactamente. Nosotros cuando se realiza esta validación, se realiza controles. Esto, bueno, ya es muy fino, digamos. Lo que se hace es evaluar la velocidad inflow y downflows, que así se llama a nivel técnico, que sería la velocidad de la bajada del aire de la cabina de seguridad biológica, la velocidad de entrada, y se hacen test de humo justamente, se evalúa la cantidad de partículas suspendidas dentro de la cabina, es un contador de partículas lo que se coloca dentro de la cabina de seguridad, y bueno, y todos estos equipos con los que se hace la detección de todo esto, siempre viene el ingeniero que viene de otra empresa, nos demuestra que todo ese equipamiento es calibrado y está en condiciones para realizar estas medidas. Entonces, para poder tener este certificado que garantiza el correcto funcionamiento de la cabina, y de esa manera poder proteger, como dijimos antes, tanto a la muestra como a nuestros técnicos, nuestros operadores y al medio ambiente. Es importante destacar todo el circuito, digamos, todo el recorrido, tanto del
cuando se adquiere el medicamento, la elaboración y después el desecho, todo el protocolo de seguridad que muy bien lo detallaste. En cuanto al equipamiento, también debe tener una vida útil. En cuanto a los filtros, eso se debe ir renovando seguramente. Sí. Nosotros a los filtros EPA ya los hemos cambiado una vez, porque todo esto quedó, o sea, se hizo la instalación cuando se construyó la institución y se le hacen al área, también se le hacen controles y con el tiempo se saturan. Entonces todo eso está regulado y se mide permanentemente todos los días. Nosotros tenemos registro de las presiones, de las velocidades, de las temperaturas y justamente se registra la presión de estos filtros y cuando llega a una determinada presión es cuando hay que realizarle el cambio. Así claro. Que sí, se han cambiado. La cabina todavía es una cabina nueva, tiene vida útil todavía, así que seguimos con la misma y a la que se le hace calificaciones todos los años. Exactamente. Me hablaste en forma general, digamos, de la tarea que realizan, pero en forma particular para ser práctico con un paciente que tiene X problema oncológico, te da la receta, digamos, el doctor que tenés que hacer, el medicamento. Ustedes tienen que armar algo químico, digamos, usan tablas, digamos, fórmulas. Bueno, con respecto a eso, lo que nosotros hacemos es, bueno, de acuerdo a la indicación médica, lo que primero se evalúa es el esquema indicado por el médico. De acuerdo al esquema se evalúa la dosis, se calcula de acuerdo a la superficie corporal del paciente, se evalúa si está dentro de los parámetros indicados por el doctor, porque es como un segundo check de la indicación médica. Después nosotros tenemos dentro de lo que es el trabajo de la farmacia oncológica, tenemos tablas de estabilidad. Estas tablas de estabilidad nos indican que son elaboradas por nosotros mismos de acuerdo a la incorporación de nuevos esquemas de medicamentos. Estas tablas de estabilidad nos indican la droga, o sea, de acuerdo al porcentaje o a la dosis indicada por el médico, en qué volumen de solvente se tiene que reconstituir. Después, de acuerdo a esa concentración, digamos, es el volumen en el cual se tiene que reconstituir. Y lo importante también con respecto a esto es la compatibilidad de la droga con el solvente. No todas las drogas se pueden disolver en todos los solventes, y ahí es donde actuamos muchísimo los farmacéuticos. Y además de eso, no solamente es la droga con el solvente, sino el orden de administración. Todo eso está estipulado y tenemos bibliografía que nos avale con respecto a estas cuestiones. Y nosotros en el centro ya llevamos 5 años de trabajo y lo que logramos fue ir estandarizando la administración de los diferentes esquemas. O sea, pero para cada paciente su hoja de trabajo es personal. O sea, la dosis de cada medicamento, la dosis de cada sachet elaborado es específicamente de acuerdo a los requerimientos del paciente. Yo creo que es eso lo que vos querías saber. Sí. O sea, porque además de eso... Personal y específica. Es personal y específica para el paciente. Y además de eso, muchas veces también los médicos oncólogos, de acuerdo a la funcionalidad al organismo del paciente, a veces se le tienen que realizar ajustes de dosis, disminuir la dosis, ya sea por su función renal, su función hepática, y en todo esto también nosotros participamos desde el centro, desde el servicio de farmacia. La verdad que es muy interesante el trabajo y desconocido para muchos de nosotros. Está bueno este espacio para que la comunidad sepa de la tarea que realizan, del profesionalismo que tienen, de la garantía de seguridad que ofrecen en cuanto a, como decíamos, ¿no?, el origen del medicamento, la manipulación en el centro oncológico y después el desecho, digamos, el transporte hasta que me decías que finaliza en Goya y ahí se elimina todo, digamos. Exactamente, la planta de tratamiento final de estos residuos se encuentra en la ciudad de Goya, donde se hace el tratamiento final. Y también lo que nosotros hacemos en el centro es capacitación permanente a todo el personal involucrado en la manipulación del medicamento. Ahí tenemos también una participación activa desde el servicio de farmacia, que se hacen capacitaciones en forma semestral a todo el personal
también al personal que se encuentra en la casita de Elena y a todo el personal de limpieza, a todo el personal de admisión, también todos aquellos por donde pasa el medicamento, se le hace una capacitación de cómo actuar ante un posible derrame que se pueda llegar a producir. De cualquier manera, no ocurre en forma habitual esto porque generalmente vienen muy bien, el envoltorio, vienen muy bien guardados en sus cajas con un envase secundario adecuado, pero cuando ocurre, todo el personal tiene que saber cómo actuar ante un posible derrame, ya sea de un medicamento en forma de polvo, que es el liofilizado, o un líquido. Entonces se los capacita de cómo actuar y también se capacita generalmente al cuidador o al paciente de cómo manejarse ante una situación. Por eso siempre se le aconseja que la medicación, el mejor lugar para almacenarse es el centro oncológico, no su heladera. Además, ha pasado también, por ejemplo, de que piensan de que colocando un medicamento en el freezer va a estar más conservado y no, todo lo contrario, ese medicamento cuando ingresa al centro no se puede utilizar, claro. O sea, pierde su funcionalidad. Por eso es permanente la educación que se le da desde hospital de día, también el personal de enfermería ayuda muchísimo tanto a los familiares como a los cuidadores o al paciente mismo en lo que es el cuidado dentro de su hogar cuando vuelven de realizar su tratamiento oncológico. Por eso nosotros estamos a disposición también de todas las familias y de todos los cuidadores o los pacientes que necesitan información respecto a la medicación de cada uno, ya que algunos medicamentos se encuentran, su vida media es larga, entonces luego de administrarse la medicación, cuando ingresan a su domicilio, en sus fluidos tienen alta concentración de los mismos, por ello tienen que manipular todas las secreciones y demás con guantes para cuidarse tanto al paciente como a la familia, ¿no es cierto? Claro, cuán importante, ¿no? Todo el trabajo que realizan en tratar de ayudar en esta estación de la vida a las personas que lamentablemente tienen que atravesar por un cáncer. María José, se nos pasó el tiempo. Bueno. Agradecerte por acercarte y contarnos un poquito. Sé que es más amplio y más técnico, sí, pero en rasgos generales creo que pudimos entender cuál es la tarea que realizan desde el área de farmacia del centro oncológico. Bueno, muchísimas gracias y bueno, siempre a disposición de lo que necesiten y de lo que quieran conocer un poquito más. Estamos en el centro para ayudar al que necesite. Exactamente, y bueno, el próximo miércoles nos encontramos con este espacio Transformando Realidades. Muchas gracias.